Ah, vamos a hablar un poco sobre este tema del doping en el boxeo. Y hay que hacer algo en este tema. Quiero hacer un paréntesis, quiero hacer una introducción. Y traigo este tema precisamente por lo que aparece en pantalla, por el tema de Anthony Joshua contra Dylan White, que Dylan White volvió a dar positivo, un segundo positivo, y la pelea se canceló. Quiero poner esto que está aquí. ¿Por qué pienso que hay que hacer algo? Voy a dar una opinión un poco profesional. Digo, voy a dar una opinión profesional y luego voy a dar una opinión ya acá de tiene que ver con el deportivo. Este es una noticia, este es un hilo de Curtis Key. Una recopilación. Sí, una recopilación, no están todos obviamente. Ahora bien, yo creo que si tengo que ponerle un nombre al tema de los doping, diría que es una epidemia, una epidemia que afecta a los boxeadores y afecta al deporte. No es solamente en el boxeo que pasa esto, pasa en casi todos los deportes. Ahora, dice, Amir Khan falló la prueba de positivo, Conor Ben también falló la prueba de positivo, Dylan White falló la prueba 2 veces, Canelo Álvarez también falló, recuerden eso, Billy Joe Saunders también falló, Tyson Fury falló, Keith Gallagher falló, Luis Ortiz falló, Jarrell Miller falló, Oscar Valdez falló, Puello falló, eh, La Zarza también falló la prueba de positivo. ¿Quién más estuvo por allí? Moisés. Fallaron muchísimos peleadores han fallado esta prueba de positivo. Últimamente también este chico que boxeaba en la velada de Ibai también falló. Virus creo que le llama, salió últimamente esa noticia. Muchísimos boxeadores han fallado la prueba de doping. Y Benavides también falló la prueba de doping aquí en su momento. Eh, el tema con el doping, y que ya quiero hablar de este tema, que es un tema muy serio, y creo que es una epidemia que va a afectar a muchísimos peleadores. Es un tema que cada vez se hace más evidente y ya vieron, Dylan White, por cierto, falló por segunda vez y envió unas pruebas y volvió a fallar otra vez Dylan White. Pero con el tema del doping, es un tema demasiado serio, porque recuerdo cuando Mauricio Suleimán dijo que dejaba pelear a Oscar Valdés porque la cantidad que Oscar Valdés había ingerido de fentermina era menor a la cantidad necesaria para generar un efecto. Y yo creo que está bien, porque, a ver, vamos a decir la verdad. Científicamente hablando, las sustancias medicamentosas, químicas, dependen de la dosis para generar un efecto. Así que una mínima cantidad no necesariamente te está generando efecto, por más que des positivo a esa sustancia. Entonces la cantidad, la dosis, la dosificación es importante, es necesario para analizar esta situación. Me estaba acordando también, Jaina Gabriel falló. Eh, entonces, hay que ver, hay que revisar este tema, porque, por ejemplo, el caso de Oscar Valdés, el caso de Alberto Puello, el caso de Jaina Gabriel, el caso de King Kong Ortiz, el caso de Benavides propiamente, pues, esos tipos de casos de donde la dosis o donde la razón de la infección, de la contaminación, perdón, depende más de la circunstancia que de la propia voluntad, debe ser juzgado de otra manera. Entonces, ya vemos a Alberto Puello cómo fue desconocido. Entonces, hay que revisar este tema en cuanto a la dosificación, en cuanto al contexto, en cuanto al conocimiento de la sustancia. Igual no hay ningún tipo de excusa, pero sí pienso que hay que verlo, hay que manejarlo y hay que evaluarlo porque se puede estigmatizar a los boxeadores. Ahí ven, por ejemplo, como hasta la fecha se estigmatiza al Canelo Álvarez por el uso del clenbuterol, o a Oscar Valdés por el uso de la fentermina, o posiblemente a Alberto Puello por el uso del clomífeno. Entonces, no tampoco creo que sea justo. Y ojo que Puello, Que Puello tenía razón, si vamos a su justificación, pero lo que quiero decir es
que no está bien que se estigmatice a los peleadores por el uso de esa sustancia en mínimas cantidades, porque ellos dan sus razones. Y ojo, yo lo decía, con el tema de Hannah Gabriel, puede tener razón por la forma en que se contaminó. O Alberto Puello, que dio su razón y hace unos días nació su bebé. No, Entonces son circunstancias y cosas diferentes. No es lo mismo. más que Y esto todo, Luis Ortiz. también Luis Ortiz. Entonces, por ejemplo, en el caso, vamos a poner un ejemplo y lastimosamente hay que ser cruel. Pero, por ejemplo, este chico virus que dio positivo tenía 10 veces más testosterona que produce un ser humano. Allí, si ves el contexto y la situación, tú dices, oye, aquí sí, el muchacho como que sí tenía las intenciones de utilizar testosterona, la verdad. Y se ve y se nota. Uno dice, incluso 10 veces más de lo que produce el cuerpo humano, pues ya estamos hablando de que él lo estaba haciendo con total razón y conocimiento de causa. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque hay que revisar este tema, porque a veces se estigmatiza a los boxeadores. No me gustaría que se estigmatice a los peleadores, esa es la única razón. Ahora, si lo vemos desde la parte moral, Moisés, tú dices, bueno, un microgramo es igual que 10 gramos, moralmente hablando, porque la gente dice, bueno, lo que cuenta es la intención, pero muchos peleadores han explicado la razón de por qué dan positivo. Quería decir este tema porque son muchísimos peleadores que están dando positivo. En el caso de Dillian White, pues ya es un poco más recurrente en el caso, pero sí quería mencionar, ustedes pueden ver la lista de todos los peleadores que han dado positivo allí. Eh, por ejemplo, Canelo Álvarez, ya Canelo Álvarez hizo los ajustes, yo creo que Oscar Valdez también hizo los ajustes. Entonces hay muchísimos casos de positivo y es un tema, pues, que hay que tratar, Moisés, porque sí hay boxeadores hay gente que se quiere aprovechar de ese tipo de cosas, pero hay otros que no. Y de alguna manera también son afectados, de igual modo como si quisieran. Y por esa parte no me gusta. Hay que revisarlo. Y traigo muy a colación el tema de Oscar Valdez, pues porque la decisión del CMB científicamente fue correcta, moralmente quizá la gente diga, bueno, no, porque el man utilizó una fentanila igual, pero por eso digo Lo que hay de que... Conor Ben es peor y ha pasado por debajo de la mesa porque como es de Reino Unido, el CMB se ha inventado cuanto disparate quieran para volver a Conor Ben a los rankings. Que la clínica, que que el otro, que el tiempo, que hay. Dios. Entonces, también digo esto, Moisés, porque el caso de Puello, pues, es para mí tratado injustamente, porque la verdad yo creo que no había que despojarlo, no había que sacarlo, entonces, Para pues, mí, de todos estos, el único es Luis Ortiz, porque tenía un historial clínico de que él usaba una pastilla para manejar su presión arterial. Simple y llanamente por desconocimiento no depositó los documentos. ok. Pero yo sí digo que hay que revisar este tema. Hay que revisar este tema del doping, hay que ver qué se hace, hay que ver cómo se llega a un arreglo, porque hasta la fecha Oscar Valdez lo siguen viendo como un tramposo y me parece que no es correcto verlo así, la verdad. Eh, Así que bueno, de cualquier modo, de cualquier forma, es un tema interesante. Salieron 2 positivos esta semana. El mes pasado, que esta muchacha hace rato, Hannah Gabriel, luego Alberto Puello, previamente Michelle Rivera. Y es un número de peleadores, Moisés, que cada vez se hace más evidente y que el único término que encuentro para ponerle a este tema del doping positivo de los boxeadores para diversas sustancias es que es una epidemia que ya sea voluntario o involuntario, los boxeadores están viendo involucrados y todos son juzgados, casi todos son juzgados de la misma manera y creo que eso no es correcto. Quiero dejar eso claro, hay que revisarlo porque hay que revisarlo y hay que ver qué decisiones se toman en torno a eso. El listado es enorme, es de sustancias que están prohibidas por parte de la WADA. También un mensaje para los boxeadores que tienen que tener cuidado con lo que consumen, con lo mínimo, que revisen bien porque si no, pues van a terminar siendo afectados. Quería cerrar ese tema, Moisés, porque van a seguir dándose esos casos, Moisés, ojo. ¿Qué piensas de ese tema?
La realidad es que es un tema demasiado complicado y el mismo, pues yo creo que debe ser investigado a fondo por los organismos, investigado a fondo por los equipos de los boxeadores y yo creo que se deben elaborar documentos para que estos temas queden en el erario público, para que estos temas sirvan de ejemplo a los boxeadores que vienen por ahí, porque sinceramente dar positivo en los dopings puede ser evitado, pero deben, ¿qué hacer los boxeadores? Los boxeadores deben educarse, los boxeadores deben nutrirse de estos temas para que esto no se dé. Ok, de cualquier modo, es una epidemia y que hay que tratar ese tema y que claramente lo has dicho muy bien. Los boxeadores deben informarse sobre el tema y ser mucho más cuidadosos. Cerramos ese tema del doping, lo enlazamos con el tema de Dylan White, Moisés, y ahorita le respondes a Adrián, porque Dylan White y Anthony Joshua totalmente se canceló por un positivo de Dylan White que no se ha especificado a qué sustancia, y se habla de que el rival mañana lo van a anunciar, pero mucha gente rumora, especula de que va a ser Robert Helenius, que viene de pelear hace poco. Entonces, pues vamos a ver, se cancela una pelea que ya estaba vendido, sold La out, pelea el ayer, pay-per-view